precisamente con temas legales. Actualmente estamos manejando dos planes de suscripción que pueden encontrar aquí en el apartado de planes. Un plan es totalmente gratuito, no tiene ningún costo, pueden crear su perfil, van a aparecer en las búsquedas, pueden recibir reseñas de clientes, pueden recibir valoración de clientes, van a tener acceso a contenido exclusivo, por supuesto, y es totalmente gratuito. Este plan está pensado más que nada para apoyar a algunos colegas y no solo cerrarlo a colegas que paguen, ¿no? Sino que sea abierto a todos los abogados que gusten participar. Todo abogado que guste sumarse es bienvenido en el plan de Defensor Junior y va a tener los beneficios de tener el perfil profesional, como lo vimos, aparecer en búsqueda y demás, ¿no? A lo mejor en el perfil hay algunos puntos que están bloqueados, pero no es nada que no les impida que les contacten y les califiquen. Al final, la función de la plataforma es totalmente gratuita. Tenemos también un plan al que hemos denominado Defensor, que ahorita lo tenemos por precio especial de lanzamiento en $499. La diferencia básicamente es que te permite agregar más datos en el perfil, como por ejemplo horario de apertura, entre otros datos. Aparece de manera preferente en las búsquedas, es decir, vas a aparecer primero, porque al final es como si fuera una publicidad o un patrocinio pagado. Cuando alguien busque, los que tengan el plan Defensor van a aparecer antes en la búsqueda que los colegas que no lo tengan. Permite también reseñas de clientes, valoración y da acceso al contenido que es para Defensor Junior y, por supuesto, al contenido para Defensor. Ese contenido lo podemos ver aquí, está dividido en post, artículos y videos y podemos ver aquí cuál es el contenido a la fecha disponible para el plan Defensor Junior y cuál es el contenido disponible para el plan Defensor, que aquí tenemos hasta una participación de su servidor con el derecho de petición y, por supuesto, tenemos otros programas. Los que son usuarios de CTI, no se preocupen, lo tienen en su plataforma CTI. Ahora que si quieren la plataforma por separado de temas legales, tampoco hay ningún problema, lo van a poder checar aquí en Defensores. Para los demás, aquí podemos encontrar varios temas, varios artículos y videos que son exclusivos. Por ejemplo, aquí tenemos los de la licenciada Nancy Rubí Cruz Toxtega y aquí podemos visualizar el tema sin ningún problema. ¿Qué pasa si no estamos logueados? Es decir, si no tenemos un usuario, ¿podemos ver el contenido? No, si no somos usuarios, nos va a aparecer la leyenda de que es contenido exclusivo y cuando lo abramos no nos va a permitir revisar el contenido, nos va a dejar la leyenda de que es contenido exclusivo para alguno de los planes. Entonces, de esta manera, el contenido solo lo pueden visualizar abogados que formen parte del equipo y que se hayan registrado en Defensores. Todo abogado registrado podrá tener acceso a los contenidos según el plan en el que se registre y este es el contenido de lanzamiento. Evidentemente, conforme pase el tiempo, vamos a ir sumando más contenido. Para los que preguntan si esta charla va a quedar grabada, sí, va a quedar grabada en CTI, ahí la van a poder ver y también va a quedar grabada en el plan gratuito de Defensor Junior. Ahí algunas ponencias van a estar disponibles y las van a poder checar aquí por si alguien quiere rememorar alguna de las ponencias. La del magistrado Roa, por ejemplo, la vamos a dejar también gratuita y abierta. Entonces, aquí van a poder revisar la ponencia del magistrado Roa o de quien gusten recapitular, van a poder verlo en el apartado correspondiente. Vamos a dar la bienvenida a nuestro último ponente del evento. Entonces, solo me registro. Si te refieres, Miguel, al registro de defensores, sí, exactamente, con registro fácil puedes llevar a cabo el registro. Vamos a dar la bienvenida a nuestro ponente, Alfonso Jiménez Reyes, con el tema de litigio en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, licenciado en Derecho por la Facultad de la Universidad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, máster en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha,
ha impartido talleres y conferencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de Litigio ante el propio Sistema Interamericano en diversas universidades del país y San José, Costa Rica. Impartió la Cátedra de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha presentado 3 casos a conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y amicus curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva OC-19. Ha participado como coach y juez en varios concursos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos celebrados en la ciudad de San José, Costa Rica, y en Washington, D.C. Fue abogado postulante y ocupó el cargo del director de tramitación y sustanciación en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Actualmente ocupa el cargo de secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del magistrado Juan Carlos Silva Daya en la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e imparte distintos módulos de los diplomados de Derechos Humanos y Amparo en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Veracruz. Ya hasta me quedé sin aire del extenso currículum que tiene, y es un gustazo para mí traerlo aquí al maestrazo, a mi amigo, colega, al maestro Alfonso Jiménez Reyes, también conocido, si me perdona el atrevimiento, máster, espero no ofender, el maestro Alfonso Jiménez Pipo, también conocido así, y es un gustazo, su ponencia le he estado recomendando a todo el mundo, maestrazo, sobre todo por mi experiencia y la forma en que aborda este tema, y que no es muy común para los abogados. Entonces, maestrazo, sin más preámbulo, le cedo los micrófonos y estoy a sus órdenes para cualquier duda. Muchas gracias, Pablo. Espero que el audio esté bien, esté correcto. Si no es así, me lo hacen saber para ver qué hago para solucionarlo. Primeramente, tengo que agradecer a Pablo la invitación para participar con ustedes con este tema que a mí me apasiona, el sistema interamericano. Le agradezco también la oportunidad de escuchar al maestro Miguel. Hace un par de meses, una de las actividades que en mis tiempos de ocio he desarrollado fue estudiar contabilidad en el ITAM. Estudié 6 semestres de contabilidad. Lo único que me quedó de aquellos años, entre 96 y 99, me quedó la ley de la doble partida o partida doble. Me quedaron los 9 principios en aquel momento de la contabilidad generalmente aceptados, pero mi comentario es porque lo escuché con mucha atención. Qué interesante el tema de las monedas electrónicas. Hace un par de meses, mi hijo de 12 años, que se llama igual que mi querido amigo Pablo, Juan Pablo, tiene una clase de inversiones algo así, económicas, y se me acercó hace como 3 meses y me preguntó, no me preguntó, más bien me propuso invertir dinero en las monedas electrónicas. Yo la verdad es que no supe qué contestarle. Ahora creo que tengo elementos para de mejor manera decirle que no o decirle que sí. Ya no tengo claridad. Lo ponderaré un poco más con mi querido amigo Pablo, que creo que tiene más experiencia al respecto. De verdad agradezco sinceramente la invitación, el gran tema que tanto me apasiona durante mi vida profesional. Tengo 25 años de vida profesional. Algunas veces en el litigio, a veces, bueno, la postulancia, pues. Tengo muchos años en la función pública, ahora tengo 8 años trabajando en el Poder Judicial de la Federación como secretario de Estudio y Cuenta, y la gran bondad que tiene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es que podamos ver los asuntos independientemente del área en el que nos desempeñemos, es decir, en la postulancia, en el sector público, en el Poder Judicial como operadores de justicia, en cualquier área administrativa, es más, en las áreas fiscales. Mis alumnos más destacados en Veracruz, sin duda alguna, en estos años que llevo impartiendo los talleres, los cursos de las especialidades del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de Amparo, no dudo en decirlo que los alumnos más destacados que he tenido, sin duda alguna, son Pablo, son Nancy, sin duda alguna, y otro compañero que ahora anda queriendo ser presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mi querido amigo Irving. Son de los 3 alumnos más destacados que he tenido. Saben que el sistema interamericano, hasta para el área fiscal, los que se dedican al área fiscal, es importantísimo, porque es una instancia más en la que podemos plantear nuestros asuntos o donde podemos encontrar herramientas para resolver nuestros asuntos. Alguna vez un compañero y gran amigo, Fabián Sánchez Matos, me dijo: oye, Pipo, ¿tú por qué das clase de litigio ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos si nunca has litigado en el sistema? Él afirma
por un lado era falsa y por otro lado pues tenía cierto matiz de razón. Sí he litigado en el sistema interamericano, he llevado casos ante la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero en ese ejercicio me quedé en esa instancia. Sin embargo, no me desanimo. Pero ¿por qué llevo casos, por qué por qué imparto cursos de litigio ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Y me siento muy contento de poderlos impartir porque conozco, creo, muy bien el sistema y porque uno de los grandes logros que creo que he tenido en mi vida profesional es sin duda alguna involucrar a gente que sí ha llevado casos específicos ante el Sistema Interamericano y que los ha ganado, y que fueron alumnos en mis clases en la Facultad de Derecho de la UNAM, en mis primeros talleres, en los primeros pininos que llevé a cabo por allá de 1999, 2000. El primer caso que llevó alguno de mis alumnos fue Mario Solórzano, que llevó el caso de Radilla Pacheco. Si ustedes leen la sentencia, Mario, que fue mi querido amigo y gran alumno, llevó el caso de Radilla Pacheco junto con la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. El caso Martín del Campo Dot lo llevó un gran amigo de ACAT, la Asociación Cristiana para la Abolición de la Tortura, pero él no fue mi alumno. Sin embargo, cuando el caso lo desestima la Corte Interamericana de Derechos Humanos en razón del tiempo, por una falta de competencia en razón del tiempo, lo retoma un querido amigo y gran alumno, Sergio Méndez Silva, que tuve la oportunidad de llevar a participar a Washington. Pero bueno, todo esto que les digo es, ¿por qué es tan apasionante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Porque nos enseña a comprender los asuntos que nos son puestos a nuestra consideración desde una perspectiva de los derechos humanos, es decir, de no verlos desde una perspectiva meramente formal, sino que sabemos que en el sistema interamericano, en la propia Constitución Política de los Estados Unidos y también en el sistema interamericano encontramos principios generales sobre los cuales podemos desarrollar y construir argumentos para la resolución de nuestros asuntos. Y me explico, más allá de que no aspiro a... Sí me gustaría, sin duda, que de este tipo de pláticas siguiera habiendo gente que llevara casos prácticos ante la Corte. Otro asunto relevante que llevó una gran alumna, Michelle Salas, el caso de las muertas de Juárez, el caso, ¿cómo se llama este asunto? Bueno, ustedes ya lo saben, el campo algodonero, perdón, lo llevó una querida y gran alumna, Michelle Salas, brillantísima, por cierto. Sí aspiraría que de aquí hubiera gente que llevara casos a conocimiento de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es complicado, sin duda. Alguna vez en las clases que tuve en Veracruz platicaba con Nancy y con Pablo, y Nancy me comentaba que en algún ejercicio que tuvieron en una maestría, donde les propusieron plantear un asunto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues hubo una tardanza injustificada en la resolución del mismo. En fin, ¿qué es lo que quiero con esta breve plática? La verdad es que hablar del sistema interamericano de derechos humanos en una hora es un poco complicado por lo extenso del tema, pero quiero que se lleven los principios generales de cómo opera el sistema y qué es lo más importante en este momento. El sistema, como está diseñado, contempla un sistema de peticiones individuales, del cual México es parte desde 1981, entró en vigor en 1982 por una serie de reservas que estableció el Estado mexicano cuando acepta, cuando ratifica, se adhiere a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y después, en 1988, el 16 de diciembre, acepta la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Espero que no haya problema con el audio. Si es claro todo lo que estoy, y si hay alguna duda, con gusto la puedo contestar. Si alguien me puede manifestar si se escucha, si es claro lo que estoy diciendo, si no, para detenerme e irme un poquito más lento. ¿Sí, Pablo? ¿Se escucha bien? Creo que no, ¿verdad? Creo que estoy hablando y no. ¿Tiene el chat habilitado? ¿Sí? El chat ahí, sí lo ve en la barrita abajo de su imagen, transmitiendo. Ajá. Ahí le están escribiendo todo bien, listo, todo listo. Es que no lo tengo habilitado, yo creo que por eso no lo podía. ¿Ahí lo puede ver? No, nada más me quedo hasta, yo soy colado, 1841. No, sí, ya lo vi, sí, ya está, listo. En fin, muchas gracias, Pablo, perdón la interrupción. No.
Uno les decía, y retomo la argumentación, no pretendo que ustedes se vayan directamente al sistema interamericano a presentar sus peticiones. Quiero que lo comprendan, cómo funciona, cómo opera, cuáles son los principios que lo rigen, cómo nos puede servir el propio sistema interamericano, tanto los criterios como los instrumentos internacionales que le dan sustento para el desarrollo de nuestras actividades profesionales. Si en una de esos, alguno de ustedes se les ocurre llevar casos prácticos a la comisión ante la Corte, solo espero que tengan el hígado bien preparado, porque es una instancia en donde hace uno muchos corajes por la tardanza en la resolución del asunto. Alguna vez en 2006 le dije al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un salvadoreño en San José de Costa Rica, le dije que en la casa del herrero, asadón de palo. Es decir, la tardanza para la resolución de los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya no tanto allá, es demasiado tardada. Pero hay otras partes que son muy nobles del sistema. Les decía que las encontramos en los principios que establecen los instrumentos internacionales y sin duda alguna en las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sus criterios, sus estándares, y en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes lo saben, los que son litigantes, los que son postulantes, los que trabajan como operadores de justicia, que hoy en día una sentencia o un planteamiento jurídico que no se haga a la luz del sistema interamericano de derechos humanos, pues cojea de un pie, sin duda alguna. Lo primero que quiero que aprendan a identificar en esta breve plática es que, a diferencia del sistema europeo de derechos humanos, no hay el jus standi in judicio. ¿Qué significa eso? Que no podemos presentar las denuncias directamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando ustedes escuchan en los medios de comunicación, voy a presentar la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo está diciendo una persona que no conoce el sistema. Efectivamente, cuando se crea el sistema europeo sí funcionaba así, de esa manera, igual que el sistema interamericano, pero en 1988, a través de un protocolo facultativo que modifica el protocolo 11, que modifica la Carta Europea de Derechos Humanos, desaparece la Comisión Interamericana de Derechos y Comisión Europea de Derechos Humanos, y en Europa sí tienen el jus standi in judicio para poder acudir directamente ante la Corte Europea de Derechos Humanos. Eso no pasa en el sistema interamericano. Si tú quieres presentar una petición, primero tienes que ir directamente ante la Comisión Interamericana, que tiene su sede en Washington, D.C. Posteriormente será la Comisión Interamericana la que decida, con la voluntad de la víctima o de los peticionarios, de llevar el caso ante la Corte Interamericana, sí y solo si el Estado en el que se está sustanciando la petición, en este caso México, que tiene aceptada la competencia contenciosa de la Corte, estén de acuerdo en someterla. El punto es, ¿cuál es el instrumento básico que regula el sistema interamericano de derechos humanos? Lo han de saber varios de ustedes, es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahí se establece una parte dogmática, que son los artículos, unos primeros 2 artículos que establecen las obligaciones genéricas y específicas que tienen los estados frente a la convención, es decir, de aquellos que han aceptado, ratificado o se han adherido a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en términos de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969. Esos son los primeros 2 artículos, obligaciones específicas, ya sea obligaciones específicas y las genéricas, de adaptar las normas de derecho interno al derecho a las normas que establece la Convención Americana de Derechos Humanos. Después del artículo 3 al artículo 25, los derechos civiles y políticos, y del artículo 26, un artículo que se llama Desarrollo Progresivo, que reconoce los derechos económicos, sociales y culturales, y a partir del artículo 41 a 61, por ahí así, está establecido el procedimiento primeramente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y del 61 al 69 el procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero bien, lo que les decía, los estados tienen la posibilidad de aceptar en un principio la Convención Americana, de adherirse o ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos para formar parte del sistema. Puede ser, dice el artículo 63, que bien los estados pueden adherirse y en ese mismo momento aceptar la competencia contenciosa de la Corte. México no lo hizo así. Varios estados como Honduras, como Costa Rica, se adhirieron o ratificaron la Convención Americana, y en ese mismo momento
aceptaron la competencia contenciosa de la Corte. México no, pero de esa manera. México formó parte de las discusiones de la Convención Americana de 1969 de San José de Costa Rica, de diciembre de 1969. No se adhirió, si bien estuvo presente en la discusión, no la firmó. Por eso, en vez de ratificarlo, lo que hicimos en el 81 fue adherirnos con 2 reservas y una declaración interpretativa, y por eso entró en vigor en términos del artículo 75 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, un año después de su presentación del instrumento de adhesión. Y no fue sino hasta 1988 cuando aceptamos la competencia contenciosa de la Corte. Por eso, si ustedes recuerdan, los casos de la Comisión Interamericana empezaron a llegar mucho antes, porque formamos parte desde el 82, lo único que se dictaba hasta antes de aceptar la competencia contenciosa de la Corte eran resoluciones de la Comisión Interamericana. ¿Por qué? Porque la Comisión estaba impedida de someter casos a conocimiento de la Corte porque México no había aceptado la competencia contenciosa de la Corte, situación que no hizo hasta, como ya les dije, el 16 de diciembre de 1998. En fin, es una breve ahí como esquema para que comprendan cómo opera, pues, dónde está su sustento y cómo opera. ¿Cuál es el principio que rige, el principio principal que rige el sistema interamericano? Y eso que lo tengan muy presente. En principio, como regla general, como principio general, es un sistema de carácter complementario o subsidiario de los ordenamientos jurídicos internos. Es decir, para que ustedes puedan acudir a presentar un asunto a conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tienen que, en principio, agotar todos los recursos de jurisdicción interna. Es algo similar al tema del principio de definitividad, así como el principio de definitividad en materia de amparo admite excepciones, también el principio de definitividad en el sistema interamericano aplica excepciones, y lo comentamos ahorita brevemente. Lo que quiero decirles es que en términos del párrafo segundo del preámbulo de la Convención Americana y del artículo 46.1a, para que yo pueda someter una petición individual ante el sistema interamericano, tengo que primero agotar todos los ordenamientos de jurisdicción interna. Es decir, permite, lo que instrumenta es, tú no puedes acudir al sistema por la naturaleza subsidiaria si no has previamente agotado los recursos de jurisdicción interna. Y le repito, su sustento está en el preámbulo de la Convención, párrafo segundo, y el artículo 46.1a, que establece los requisitos de procedencia de las peticiones. Un elemento que es vital que tomemos en cuenta es que el sistema interamericano, como está configurado a partir de peticiones de la Comisión y después de casos ante la Corte, no opera como una cuarta instancia. ¿Qué es la cuarta instancia? La cuarta instancia la desarrolló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia, en una resolución de un caso que se llama caso Marcioni contra Argentina. En el párrafo 50 establece cuáles son las características que tiene que reunir un requisito para la procedencia de y que el sistema, tanto la Comisión como la Corte, no funcionan como una cuarta instancia. ¿Qué es lo que les quiero decir? Es que no significa que la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos van a revisar lo que los órganos internos resolvieron para modificarlo, para revocarlo, como lo hacen los órganos jurisdiccionales en el país. Si no pueden confirmar, modificar o revocar una sentencia, no lo hacen. Lo que hacen es, si en toda esa etapa procesal, si desde los primeros hechos que se constitutivos de la violación y después en la etapa procesal hubo una violación procesal, hubo una violación a derechos humanos. ¿Me explico? Es bien distinto decir que la Comisión y la Corte revisan violaciones de derechos humanos a decir que revisan las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales. Y esto tiende a confundirse por el principio de definitividad, porque para que yo pueda acudir tengo que agotar las instancias. Si tengo 3 instancias, una primera instancia local, una apelación y después un amparo, que son las 3 instancias que podemos agotar, pareciera que la Comisión pudiera revisar lo que resolvió la última instancia. No es así, no son órganos revisores de la determinación. Lo que revisan sí, y solo sí, es que durante toda esa sustanciación del procedimiento y los hechos que le dieron origen, haya violaciones a los derechos humanos.
Esa es la gran diferencia entre utilizar el sistema como un órgano revisor o como una cuarta instancia. El sistema interamericano, les repito, no es una cuarta instancia, sino que es un órgano revisor de que durante el proceso y los hechos constitutivos de la denuncia se hayan cometido o no de violaciones a derechos humanos de los peticionarios o de las víctimas. Y diferencio, una cosa son los peticionarios y otra son las víctimas. Hay, por ejemplo, casos de desapariciones forzadas de personas. Caso Radilla Pacheco. Puede coincidir la figura de peticionario con el de víctima, pero no necesariamente. Es decir, todo peticionario, no todo peticionario puede ser víctima, pero sí toda víctima puede ser peticionario. Esa es la gran diferencia. Desaparición forzada, caso Radillo Pacheco. El señor Radillo Pacheco no es peticionario, no es peticionario, pero sí es víctima. ¿Me explico? Esa es la gran diferencia. Para que lo vayamos identificando. Normalmente en el sistema interamericano, dice el artículo 44 de la Convención Americana, quienes pueden someter casos a conocimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en ese sentido, quienes pueden presentar las denuncias. Dice el artículo 44 que cualquier persona, grupo de personas o entidad no gubernamental reconocida por los estados parte pueden presentar denuncias ante la Comisión Interamericana cuando aleguen una violación a los derechos humanos contenidos en la propia Convención Americana o en algunos otros instrumentos. Recordemos que la Convención Americana únicamente reconoce derechos civiles y políticos. Hay una breve referencia a los derechos económicos, sociales y culturales en el artículo 26 que se llama Desarrollo Progresivo. En ese artículo se reconoce la existencia de los derechos económicos, sociales y culturales, pero por una connotación o una distinción que han hecho los estados para evadir las responsabilidades de carácter internacional en cuanto a los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, se distinguen unos de otros. Y bueno, el ejemplo más claro es, por ejemplo, tenemos un Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, paralelo a ello tenemos un Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tienen mecanismos de justiciabilidad distintos. Lo mismo pasa en el sistema interamericano. Los derechos civiles y políticos que están reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos tienen un mecanismo de justiciabilidad que es y puede ser distinto a los de los derechos económicos, sociales y culturales. Tenemos los económicos, sociales, los civiles y políticos en la Convención Americana, artículo 3 a 25, tenemos personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a la libertad personal, garantías judiciales, protección judicial, derecho a la honra y la dignidad, derecho a la propiedad privada, derecho a la igualdad, el artículo 24, el artículo 25, protección judicial, el 23, derechos políticos electorales. Y esos son derechos civiles y políticos. Más allá de la distinción que no quiero abordar porque no tenemos tiempo para ello, de los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales de primera y segunda generación, que para mí es una distinción innecesaria porque tienen la misma naturaleza todos los derechos humanos. No voy a profundizar en ello. Si alguna vez gustan, lo podemos platicar sin problema en otro momento. El sistema interamericano también reconoce dos documentos distintos, la Convención Americana que reconoce civiles y políticos y el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales de 1989 o Protocolo de San Salvador. Y establece mecanismos de justiciabilidad distintos. Sin embargo, con el andar de los años, la verdad es que las ONGs y los litigantes entre el sistema han sido bastante brillantes en el planteamiento de los asuntos. Y me explico de manera muy breve. Recientemente la Corte Interamericana ha declarado en varias sentencias violado el derecho a la salud, que es un derecho económico, social y cultural, y que no acepta conocimiento a través de peticiones individuales, o el derecho a la salud o el derecho a la educación, por ejemplo. O lo que han hecho los litigantes y ha reconocido la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en estas sentencias muy recientes, sobre todo el derecho a la salud, que es un derecho muy interesante, lo que ha hecho es relacionarlo con el derecho a la vida. ¿De qué me sirve el derecho a la vida si no es con una vida digna, en donde esté garantizado el derecho a la salud, en donde esté garantizado el derecho a la alimentación? En fin, así han relacionado para poder hacer justiciables los derechos económicos, sociales y culturales, pese a que los instrumentos internacionales le dan una connotación distinta para efectos de justiciabilidad. En el artículo 19.6 del Pacto de San Salvador encontraremos los dos mecanismos de justicia, los dos artículos, los dos derechos que sí son justiciables a través de peticiones individuales, que es el derecho a la libertad sindical y el derecho a la educación, que sí son justiciables mediante peticiones individuales ante la Comisión y en su momento ante la Corte.
¿Qué quiero decir con esto? Que no sé si lo han hecho, si han oído de abogados que dicen, es que voy a llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando lo oigan, van a saber ustedes que está equivocado, que no es así, que no se pueden llevar peticiones directamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por muchas razones. La más importante de ellas es que así está diseñado el sistema. Es decir, la convención reconoce que para que tú puedas acudir ante la Corte tiene que ser mediante previo procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay un caso primero que conoció la Corte Interamericana, se los invito a que lo lean, se llama el caso, es contra Costa Rica, ahorita les digo el nombre, pero es un caso que Costa Rica, es esta mujer, ¿cómo se llama? Espérenme tantito que se los digo. Me fue el nombre, pero siempre lo traigo en la... Es el caso, no me acuerdo el nombre, pero es un caso en donde la Corte Interamericana, donde el Costa Rica quiso someter un caso directamente ante la Corte. Fue el primer caso ante la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana, cuando lo resuelve, le dice a Costa Rica, yo creo que Costa Rica lo que quiso fue verse buena onda y decir, miren, como tenemos la Corte acá, pues vamos a ver cómo opera, es el primer ejercicio, y presentamos un caso directamente. Pero aparte era algo muy raro, porque en tema de derechos humanos la responsabilidad es estatal, y pareciera que Costa Rica se quería dar un balazo en el pie, es decir, Costa Rica denunciando a Costa Rica por la violación a los derechos humanos, ¿no? Era algo muy curioso el caso. La Corte Interamericana, cuando lo resuelve, lo que dice es, no podemos obviar, no podemos conocer, se desestima el caso, porque no podemos obviar el caso, no es ese, el caso Arey, no es ese, es ¿cómo se llama? Es el nombre de una mujer, perdón, se me acaba de ir, no es el caso Amrey, no, ahorita les digo. Pero bueno, lo importante, Miguel, es que, o compañeros, es que la Corte lo que dijo es no, porque no podemos obviar el caso, el asunto Viviana Gallardo. Gracias, Pablo. Efectivamente es el caso Viviana Gallardo y otros. Y la Corte lo que dijo es no podemos obviar el trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la doctrina se ha discutido muchas veces, ¿ustedes qué piensan? Si es posible desaparecer, así como lo hizo el sistema europeo, lo hicieron en el sistema europeo, desaparecer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me gustaría saber qué piensan ustedes para que reflexionemos un poco al respecto sobre esa posibilidad de que ya haya la posibilidad de presentar directamente casos ante la Comisión Interamericana. Les decía en un principio que el problema que tiene el sistema interamericano, y les platico una anécdota de un compañero en un curso, Fabián Salvioli, uno de los grandes y destacados ideólogos del sistema interamericano y defensor ultranza del sistema interamericano, lo cuestionaba en el 2016 en una reunión y le dije, oye, Fabián, pero pues si se tardan 8, 10 años, 12 años, 14 años en resolver una petición únicamente para la admisibilidad, pues ¿para qué nos sirve el sistema interamericano de derechos humanos, no? Es decir, lo que les decía en un primer momento es, no se vayan a desesperar con el sistema, para que lo conozcan, para que admitan un caso, pueden tardar hasta 15 años. Bueno, imagínense, ya los estados o ponen como una excepción preliminar, es decir, una cuestión procesal que impide el conocimiento de fondo del asunto, que la comisión tarda más de 10 años, tarda muchísimo para resolver la admisibilidad. Y lo que dicen los estados es que el momento en el que presentaron la petición, ya cambiaron la situación completamente desde hace 10 años al momento que admitieron. Luego entonces ya no conozcas porque ya lo resolvimos, porque tardan. Y yo lo que les decía en el 2006 al presidente de la comisión es, oye, en la casa del herrero, ¿hasta dónde palo? El artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que el derecho a la protección judicial deberá ser breve, sencillo, adecuado y efectivo, pero sobre todo la brevedad y la sencillez, y ustedes tardan 15 años para resolver una petición individual. Pero además es burdo. Quien haya presentado un caso, Nancy tuvo la posibilidad, me lo comentaba en clase, es burdo porque tardan 10 años, 8, 7, y en un párrafo, no más, no les miento, un párrafo, les dicen, les informamos que su petición no es procedente. Suena bastante burdo, una porque no cumplen con un deber clarísimo de fundar y motivar, nos dan razones de por qué no lo admiten.
Y cuando lo admiten de manera también sin fundar y motivar. Pero en fin, el punto es cuando no lo admiten. Tardan 8 o 10 años para decirte que no en un párrafo de 3 líneas. Y les preguntas, oye, pues con lo que resolviste pudiste haber hecho una palabra por año sin problema alguno. Ese es uno de los grandes problemas que tiene el sistema interamericano. Es decir, sí carece de ese problema, es decir, tarda muchísimo en resolverlo, pero vas a decir, oye, Alfonso, das clase de derecho del sistema interamericano y lo criticas y cuestionas sobre su vigencia, o al menos su operatividad. Sí, sin duda critico, pero lo que sí creo es que tiene grandes bondades. Lo que me respondió aquella vez Fabián Salvioli es que me dijo, es que una de las grandes aspiraciones que tiene el sistema interamericano y el gran reto del sistema interamericano es que los criterios que se han dado por la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana permitan que lleguen menos casos a conocimiento de la Comisión y de la Corte. Es decir, que en este diálogo que ahora llaman diálogo jurisprudencial entre la Corte Interamericana y las Cortes internas o los tribunales internos para planteamiento y resolución de los casos, permita que con esos criterios resuelvan los asuntos en el orden interno y evitar que los casos lleguen a conocimiento de la Corte. Yo le decía un poco ya de sorna, decir, pues sí, manito, suena bien padre. El problema es que el tema del número de los asuntos que se presentan a la comisión año con año sigue creciendo. O sea, pareciera que tu aspiración que me planteas sí es noble y es interesante, que los propios ordenamientos internos, en el orden interno, resuelvan el problema a partir de los criterios que establece la Corte Interamericana. Y lo vemos, todos los esfuerzos que todos los días en algunos casos hacen los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, vemos evidentes retrocesos. Yo hace un par de meses todavía vi una sentencia de un tribunal de lo contencioso administrativo que decía yo no puedo llevar a cabo control de convencionalidad, ¿no? De repente lo entiendes de un órgano administrativo, porque efectivamente la Corte ha dicho que los órganos administrativos no tienen esa facultad. Ya, puedes construir el argumento con jurisprudencia de la Corte Interamericana para poder llegar a la conclusión de que efectivamente sí pueden llevar a cabo un control de convencionalidad los órganos administrativos. No profundizo en ello, pero sí hay elementos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana para que construyas. La propia Corte nos ha dado herramientas para ello. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia ha sido contradictoria en el tema, y lo vemos cuando revisamos la sentencia del caso 900, la consulta trámite del caso 912 varios, del caso Radilla Pacheco, del 2010, y la vemos con la contradicción de criterios de la 293 del 2011, ¿no? Vemos ahí criterios muy, muy contradictorios, bastante escuetos, que de repente tienen más una connotación política. Me explico. En el caso 912 varios dijo la Corte, no, la jurisprudencia de la Corte Interamericana únicamente es obligatoria para aquellos casos en los que México es parte. Y después en la contradicción de criterios de la 293, dijo, no, revisamos y no solamente en aquellos casos en los que México es parte, en toda la jurisprudencia. El problema es que la Corte nunca revisa qué tipo de jurisprudencia dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué jurisprudencia es obligatoria? Las opiniones consultadas, los casos de fondo. ¿Qué pasa cuando hay contradicción de criterios de la Corte Interamericana en su propia jurisprudencia? Y los hay infinidad. Los 3 primeros casos contenciosos contra Honduras estableció una serie de criterios respecto a la excepción preliminar de previo agotamiento de los recursos de jurisdicción interna, y después cambió el criterio. De verdad no hay nadie más chimotrufio para aplicar el principio chimotrufio del derecho que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así como dicen una cosa un día, lo dicen otro. Eso pasa en todos los órganos jurisdiccionales, pero la Corte también carece de este problema. No carece, tiene este problema, la Corte Interamericana. Y ese asunto no lo resuelve la Suprema Corte cuando emite la sentencia del 293. ¿Qué pasa cuando hay sentencias contradictorias? En casos de libertad de expresión, unas veces ha dicho una cosa, otra cosa. En fin, no profundizo en ello porque tardaría mucho para revisar los casos y creo que sería tema de discusión en algún otro momento. En fin, creo que ya va siendo hora como de cerrar. Lo que quiero llamar su atención es lo relevante que hoy es el sistema interamericano. Suena atractivo para litigar, sin duda alguna. Cuando uno le plantea a un cliente cuando agota las instancias de jurisdicción interna, vayámonos a Washington. También hay que ser honestos y decirle, pero pues, ahí nos podemos tardar 10 años, ¿no? El primer caso que sometí a conocimiento de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perdón, lo estoy oyendo igual que lo que critico,
El primer caso que sometí fue el caso, fueron dos en el mismo momento, el caso de la señora Celia Reyes. No sé si alguien ha escuchado hablar del caso Celia Reyes. Es un caso muy famoso, es un caso de una señora que invirtió su dinero en aquellos años 80 en lo que fue primero Vital y después fue HSBC y ahora es, bueno, ahora es HSBC, pero después se llamaba Hola Somos Vital, cabrones. Ay, ¿cómo se llama? Era Banco del Atlántico, después Vital y ahora HSBC. Es que así decían, por eso decían, cuando cambió el nombre de Vital a HSBC, decían, hola, somos Vital, cabrones. Así lo identificaban, era muy vaciado. En fin, ese caso fue paradigmático porque alegábamos la violación del derecho a la propiedad porque la señora le ganó al Estado mexicano una sentencia de 75,000 millones de dólares. Algo así, era algo desorbitado. Sin embargo, por un tema político, modificaron, fueron 6 sentencias, un caso que les invito a que lo revisen, caso de la señora Celia Reyes. Es un asunto que puso en jaque el sistema financiero mexicano, porque lo que decía Fauci Hannam en aquel momento, el propio Fernández de Ceballos, es que iba a meter en crisis al sistema financiero porque era empeñar todo el dinero del Estado mexicano. No era así, pero en fin, era uno de los primeros casos que sometí. Tardó 8 años la Comisión Interamericana para no admitirlo. Se me murió la señora Celia, de Michoacán, una michoacana. Tampoco saludé a sus hijos. Se me murió y la comisión no resolvió el problema. 8 años después me dijo, ya muerta la señora, no es admitible tu petición. O sea, para que vayan ahí como que teniendo un poco de calma si es que piensan plantear un sistema. Pero lo que sí los invito es más allá de si les anima de repente llevar un caso que es interesante, porque uno pues se vuelve medio atrevido, vamos a llevar el caso, pero se pueden llevar te pueden encontrar con este problema, la tardanza en la resolución. Pero lo que sí es noble, y eso es lo más interesante, es que encuentren en el sistema interamericano de derechos humanos, independientemente en el área en el que se desempeñan, herramientas básicas para la construcción argumentativa en el desarrollo de nuestra actividad profesional. Me explico. Mi actividad profesional, yo soy operador de justicia, yo me dedico a hacer proyectos de sentencia para un magistrado. Es tan noble el sistema. Hace poco tuvimos un asunto del Tribunal Electoral del Estado de México y venían diciendo los actores, oye, se tardó 8 meses en resolver mi juicio, ¿no? ¿Por qué tardó tanto? Y el tribunal, cuando contesta en su informe circunstanciado, dice, oye, pues sí me tardé 8 años, me tardé 8 meses, pero pues porque el Código Electoral del Estado de México no me establece ningún plazo para la resolución. Eso formalmente es una respuesta que pudiera parecer sensata, ¿no? Pues tienes razón. Un formalista te diría, sí, efectivamente, ningún artículo del Código Electoral del Estado de México le establece al tribunal un plazo para la resolución. Oye, sí, manito, pero ¿qué crees? Que tengo principios constitucionales y principios convencionales sobre los cuales puedo construir la argumentación para demostrarte que tú tienes que resolver a partir del artículo 17 constitucional, párrafo segundo, el artículo 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tú tienes que resolver un plazo breve, sencillo, adecuado, en un plazo breve y sencillo. Y la Corte no ha dicho cuál es un plazo breve y sencillo, pero se ha desarrollado en su jurisprudencia los elementos y los estándares que debe de cumplir un plazo breve y sencillo para la resolución de los asuntos. Luego, entonces, a partir de estos estándares que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si bien tú no tienes un plazo, sí tienes que resolverlo a la brevedad. Luego, entonces, violaste el principio de justicia breve, rápida, de justicia expedita. Y lo construyes a partir de toda esta gama que el propio sistema te da. Eso es lo interesante del sistema. No solamente litigio, sin duda es interesante ir a Washington. Creo que eso fue lo bonito de mi experiencia, tanto en Washington como en Costa Rica, la posibilidad de estar ahí donde se resuelven los asuntos, pero no esperen una respuesta pronta. O sea, si tienen esa calma de los penalistas que le llaman a algunos la calma chicha para llevar un asunto, pues los invito pues a que sometan un caso a conocimiento de la comisión, independientemente de la materia. Le repito, el sistema tiene la bondad de que puedes aplicarlo para materia civil, materia penal, materia fiscal, materia mercantil, porque todas pasan por un debido proceso. ¿Me explico? Con eso cierro. Algún momento platicaré con Pablo la bronca, y la verdad es que
Acabo de impartir una maestría en GIVO, un módulo de una maestría, me aventé 14 horas de clase y aún así no me dio tiempo suficiente para abordar todas estas aristas del sistema y explicarlo a detenimiento, pero si más adelante quieren que charlemos un poquito más, sin duda estoy abierto para ello. Yo cierro diciéndoles que la verdad es que en el propio sistema encuentran elementos muy buenos para la resolución de sus asuntos, para el planteamiento de sus asuntos, es decir, no es lo mismo que es más, no solamente no es lo mismo, suena lamentable que un abogado diga en su demanda, y te pido que me apliques la suplencia de la queja, manito, pues si para eso te pagan. O sea, no te pagan para que le digas al juez que te aplique la suplencia, pues entonces mejor dale una hoja a tu cliente y que él diga que te aplique la suplencia de la queja, ¿no? O dabo tibi factum, dabo tibi jus, o jus iura no vicuria, no, tú eres abogado, tú eres postulante, encuentra los argumentos con los cuales puedes persuadir al juez de que te asiste la razón. Y en ese sentido, el sistema interamericano juega un papel fundamental. Y por eso, lo que yo quiero rescatar, y con eso cierro mi exposición, es, encontramos en el sistema interamericano de derechos humanos la posibilidad de ver nuestros asuntos en el área en la que nos desarrollemos desde una perspectiva de derechos humanos. Y termino con un ejemplo. Alguna vez en un asunto de credencial de lector llegó una persona de 73 años diciendo, oye, pues sí, aquí está mi credencial, para renovarla, como ya está vencida, me piden un acta de nacimiento, pero me dicen que no porque no cumplo con todos los requisitos. Pareciera que formalmente la respuesta está correcta, porque en aquel tiempo era el COFIPE, ahora la ley de GIPE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece requisitos para la procedencia de la credencial de elector. Pero lo que no advirtió la persona que trabajaba en el módulo de atención ciudadana es que era una persona de la tercera edad, que hay normas internacionales, que hay principios internacionales que establecen cómo juzgar ese asunto con una perspectiva de una persona de la tercera edad. Lo mismo pasa con perspectiva de género, con la perspectiva indígena. Por eso hay protocolos de mujeres, por eso hay protocolos de indígenas, porque eso es a lo que nos invita el sistema, a que veamos los asuntos con una perspectiva de derechos humanos y veamos que hay mecanismos de solución, herramientas para mejor resolver nuestros asuntos, planteando nuestra construcción argumentativa a la luz de los criterios que establece no solamente las normas internacionales que están en los tratados internacionales, en la propia Convención Americana y en todos los instrumentos internacionales del sistema interamericano, sino en las resoluciones de la Comisión Interamericana, en la resolución de la Corte Interamericana, de la Corte Europea de Derechos Humanos, y buscar estándares a nivel internacional. Esa es la nobleza del sistema interamericano, y es ahí donde coincido con Fabián Salvioli. Efectivamente, sí nos dan herramientas para mejor resolver, plantear y analizar los asuntos que son puestos a nuestra consideración, y ya sea para resolverlos o para someterlos a consideración de un juzgador. Les agradezco infinitamente, Pablo, de verdad siempre es un gusto estar contigo, de verdad felicito esta iniciativa, no solamente son brillantes e inteligentes, son gente con bastante iniciativa, les auguro el mejor de los éxitos. Ya estaré hablando con ustedes sobre la posibilidad de que me planteó mi hijo de invertir. Me hizo dos planteamientos de inversión, uno comprando ropa en Amazon barata para revenderla más cara, y la otra comprando monedas electrónicas. Yo creo que hablaré contigo, Pablo, para que me asesores ahora que escuché con mucho interés al maestro Miguel. Creo que es hora de, como bien lo dice él, ponerme a estudiar en el tema para poder darle una mejor respuesta a mi hijo. Les agradezco mucho, les deseo la mejor de las noches y auguro el mayor de los éxitos de esta iniciativa que promueve mi querido y gran amigo Pablo. El día de hoy con este tema, y esperamos no sea la única vez que nos comparta un conocimiento de estos temas. Digo, yo lo invité, y esto se lo comento de manera personal, ¿no? En materia fiscal, de repente, hace unos años hubo un boom en materia de derechos humanos, sobre todo cuando fue la reforma, y muchos abogados te decían, no, nos vamos a la Corte Interamericana, y es que si perdemos nos vamos a ir y lo manejaban como si fuera algo sumamente fácil y rápido, ¿no? Como si perdí, ya me voy a la corte. Y en la experiencia que nosotros tuvimos de prueba, que bien comentaba, nos tocaron casi 3 años para que se decretara la inadmisibilidad de lo que promovimos, ¿no? Y si fueron como 2, 3 años, nada más para que nos dijeran que no, y eso ante la comisión, no me imagino llegar a otras instancias. Entonces, aunque a veces lo han manejado y lo han banalizado, no es un tema fácil, no es un tema que se hace como sea, ¿no? En este caso.
Y ya nada más si pudiera indicar para la audiencia, maestro, los que quieran conocer más del tema, ¿dónde pueden revisar los criterios de la Corte y demás? Sí, los criterios de la Comisión Interamericana están en la página de la Comisión, que es oas.org. Ahí está la Organización de Estados Americanos, Organization of American States, o OEA. Esos son los criterios de la Comisión Interamericana, y los de la Corte pues están en la página de la Corte, que es corteidh.org.cr. Ahí están toda la jurisprudencia, viene agrupada, es una página muy amigable, los invito a que la encuentren. Y lo que sí te puedo hacer, porque hay algo que es complicado, ha habido ejercicios de sistematización de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es algo muy pesado, es algo muy, muy pesado el tema de la sistematización de la jurisprudencia, pero ha habido ejercicios muy buenos. El más reciente, hace como 4 o 5 años, no están los casos más recientes, pero lo que me puedo comprometer, Pablo, es a mandarte un librito en versión digital, un par de libros con ejercicios para sintetizar, no sintetizar, sino agrupar por temas la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un libro de Konrad Adenauer y otro libro del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Me comprometo a mandártelos, si los quieres reenviar, se los reenvías o los subes a la página, como tú veas, el mecanismo para compartirlo. Son 2 libros muy buenos que sistematizan de muy buena manera la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Hay un ejercicio también, que te voy a mandar el link, de la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos, que también tiene una sistematización de la jurisprudencia muy interesante. Sí, gracias, con gusto. Si nos lo facilita, lo compartimos y lo ponemos en la página para que todo el mundo lo pueda visualizar y descargar. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a alguna pregunta, algo más que le quieran preguntar al maestrazo Alfonso. Si no, ya pasamos a la entrega del diploma. Aprovechenlo, de verdad, aprovechenlo. Nosotros tuvimos la oportunidad de escucharlo por primera vez en un diplomado, precisamente en la Casa de la Cultura Jurídica, y resolvimos dudas ahí que traíamos al respecto. Entonces, cabe muchísimo. Bueno, pues si no hay más dudas, entonces a nombre de defensores, otorgamos el presente reconocimiento al maestro Alfonso Jiménez Reyes por su extraordinaria participación como ponente con el tema litigio en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el evento de presentación de Defensores.legal. Muchas gracias, maestrazo, y esperamos que no sea la primera vez que nos acompañe. Muchas gracias, Pablo. Que tengan excelente noche todos. Les mando un fuerte abrazo, les deseo lo mejor y les auguro el mayor de los éxitos en este proyecto. Gracias, recibo un fuerte abrazo también. Un fuerte abrazo, Pablo. Perfecto. Y ya para ir finalizando, esta serie de ponencias al marco de la presentación de Defensores.legal, quiero recordarles y reiterarles que no es la única ponencia que vamos a tener. Posteriormente vamos a seguir haciendo estos eventos, vamos a seguir mandando invitaciones para estos eventos, ya sean así a manera de foro o ya sean eventos más particulares. Nos gustaría tener de nuevo al magistrado Roa con un poquito más de tiempo para hacerle bastantes preguntas. Espero que el maestrazo Alfonso nos acompañe en otra ocasión también para poder bombardearlo de preguntas sobre el sistema interamericano y a lo mejor ilustrar dónde buscar, qué más conocer sobre este tema, porque es muy, muy importante. Yo creo que vale la pena darle difusión. Y por supuesto, el máster Miguel, ya en CTI lo conocen muchísimo, pero vamos a traerlo también a que dé estas charlas no solo para contadores, sino también para abogados. Y el maestrazo Alfonso, por supuesto, que cualquier duda que tenga en relación a las inversiones y demás, ahí nos encontramos a sus órdenes. Y mostramos la página una vez más a fin de ultimar algunos detalles. Ya saben, si quieren registrarse, cuentan con el registro fácil, llenan este formulario de registro, nosotros hacemos su alta de usuario en cuanto esté, se los enviamos y les avisamos cómo es usuario y cómo quedaron y cómo quedó su perfil para que ustedes puedan invitarlo. Invitamos a todos los asistentes a que se registren. Si ustedes no son abogados y son contadores, pueden invitar a quien sea abogado y quien guste registrarse. Cualquiera puede registrarse, si no como abogado, puede registrarse como cliente. De hecho, el mismo formulario de registro fácil pregunta si tú eres abogado, cliente o estudiante de derecho.
Entonces, si tú no eres abogado, puedes registrarte como cliente y así poder también estar registrado en la página. Si quieres ingresar a alguno de los planes, ya nada más sería solicitarlo y se te puede dar acceso, aunque no seas abogado, por si quieres conocer. Eso sí, el perfil, la creación del perfil profesional la dejamos restringida solo a abogados, porque la idea es que solo estén registrados abogados o proveedores en general de servicios jurídicos y relacionados. Entonces, no podrían registrarse como tal, crear su perfil, pero sí estar en la página y si gustan acceder al contenido, por supuesto que está disponible. Les insistimos en que habrá más eventos como este y bueno, otro de los beneficios que tiene la suscripción en Defensores, pues es que les otorga un descuento en tienda. En este caso yo estoy logueado, en este caso no estoy logueado, perdón, se puede ver que no hay ningún descuento. Si yo ingreso con mi usuario que yo tengo asignado el plan Defensor, veré que me maneja un descuento en tienda, me hace un descuento en los productos que se están manejando ahí. Los que son usuarios 7i, por supuesto, tienen un descuento mayor a través de actualizándome, pero los que no son usuarios pueden hacer uso de este descuento del plan Defensor. Y entre lo que comentaban está, por ejemplo, este diplomado de inversiones financieras, este diplomado con el que traemos con Jacobo, mi estimado Jacobo Fournier, más de 15 años dedicándose él a estos temas, y es un diplomado interesantísimo y que nos va orientando en todos estos temas de inversiones. Tenemos un grupo de WhatsApp, se creó un grupo de WhatsApp para el diplomado y en ese grupo del WhatsApp todos los días Jacobo nos va diciendo, miren, pasó esto, pasó aquello, fíjense en esto. Por ahí nos dijo una vez, como recuerdo que nos dijo, inviertan, es momento para AMC, invertir en AMC, la de televisión, la productora de televisión, y en su caso su servidor invirtió ahí. Subieron las acciones, me retiré cuando habían subido y fue un movimiento interesante, ¿no? Entonces, por ahí dan consejos, dan tips, hacen análisis, no nada más Jacobo, todos los compañeros participamos, su servidor incluido. Parece comercial, pero es que vi que llamó bastante el tema de FinTech y pues sí les hago la invitación a este diplomado, que además tienen descuentos si están registrados en la página. Entonces, creo que vale mucho la pena y que nos ayuda. Y pues ahí tienen todo el contenido que pueden buscar por artículos, posts, videos. Hace rato el maestrazo hablaba de perspectiva y aquí está, por ejemplo, Nancy, la licenciada Nancy Rubí, hablando de perspectiva de género en materia tributaria. Nos comentaba ella ese tema porque recordemos también que el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa tiene su comisión en perspectiva de género y emite sus sentencias y hasta las premia en tema de perspectiva de género. Entonces, el tema de los derechos humanos sí va muy imbuido en materia fiscal y, por supuesto, en todas las áreas del derecho. Entonces, finalmente, los invitamos a que se registren, a que formen parte del proyecto Defensores, ayúdenme a crear esta red de abogados y ayúdenme a que las personas puedan tener acceso a un abogado. Todos merecemos que defiendan nuestros derechos, sus derechos, todos merecemos contar con un abogado, pero no solo contar con un abogado, sino que ese abogado sea de calidad, que no nos vaya a meter en un problema o que no nos vaya a complicar más el asunto. Experiencias al respecto yo tengo muchísimas que les puedo decir. Una en concreto que puedo decir que es la más fuerte que tuve, fue un caso más fuerte no por la complejidad del tema, porque he visto varias, pero en el caso fue de una persona que tuvo un problema fiscal y le paga a un abogado laboralista una iguala mensual, ¿no? Entonces el abogado laboralista, como para desquitarle iguala, le dijo, sí, mándamelo, es fiscal, pero yo te lo llevo. El caso es que al mes de sucedido esto, me vuelve a contactar la persona informándome que se le habían vencido los plazos para presentar la demanda y que el abogado no la había presentado. De hecho, ya dice que al final el abogado le comentó que pues realmente no le entendió el asunto y no supo dónde tenía que presentar la demanda ni de qué tenía que versar. Entonces ya nada más le dejó ahí sus papeles con la secretaria y le dijo, pásale a recogerlos. Yo no pude manejar el asunto, pero ya estaban vencidos los plazos. Entonces se le fue el plazo a la persona por no recurrir con un abogado especializado. Y yo sé que hay muchos colegas que me lo toman a mal. Yo sé que hay muchos colegas que dicen, no es que estudiamos para abogados y como abogados podemos hacer civil, mercantil, penal, fiscal. A mí mismo me han cuestionado colegas
y me han dicho, oye, es que yo sí te pregunto de agrario, tú no sabes. Y mi respuesta es, no, realmente no sé de agrario, no pienso saber y estoy muy lejos de saber agrario y no me interesa. Yo me dedico a materia fiscal y esa es mi área de especialidad. Manejo algunos temas civiles, sobre todo contratos, pero relacionados con materia fiscal, pero que yo me atrevo a llevarles un divorcio, alguna cuestión. No, para eso voy a recomendarles un abogado que sabe todo este tipo de situaciones. Y otra experiencia, brevemente se las comparto, en alguna ocasión le sucedió a un colega, él es contador, quiso llevar también un asunto laboral, no del despido, o sea, no de que les ayúdenme a despedir al trabajador, porque esto todavía hasta se puede hacer, ¿no? Sino que lo metieron a que fuera al juicio y a que compareciera al juicio y que él atendiera el juicio. El colega se lo quiso aventar y en una de las audiencias más trascendentes del juicio, llegó el abogado, se dio cuenta que el contador, que era contador de empresa, ni siquiera es que fuera externo, pues no sabía del tema y le dijo, mire contador, por acá nos vamos a arreglar, vamos a platicar usted y yo. Se lo llevó, lo separó junto con su cliente e hizo que el contador se perdiera la audiencia y el contador ni enterado qué estaba pasando, no asistió a la audiencia, no llegaron a ningún arreglo, fue nada más para que el patrón no compareciera a esa audiencia, ¿no? Entonces, realmente hay que recurrir a los especialistas. Yo creo mucho en las especialidades, yo creo mucho en todos estos temas y creo que podemos hacer una mejor profesión, no solo como contadores, una mejor profesión como abogados, de hecho, si nos fortalecemos en un área. Yo no digo que no manejen las demás, por supuesto que habrá quienes manejan 2, 3 áreas, pero siempre conviene más fortalecernos en una sola y darle impulso a esa para prestar siempre un mejor servicio, y eso es un compromiso para nosotros con nuestros clientes. Entonces, los invito a registrarse defensores, los invito a difundirlo, a hacerlo del conocimiento de sus colegas abogados. Arturo Oaxaca, parece, me metí y mi correo, si me pudieras indicar cuál es tu correo y yo verifico si estás dado de alta y te contacto a tu correo. A tu correo te envío tus datos de acceso y te envío, en este caso, tu perfil y para que lo puedas revisar. Entonces, si me facilitas tu correo, con gusto, y si no tienes creado tu perfil, te lo creamos por este medio si gustas, o por WhatsApp, como te parezca más cómodo. Me puedes contactar por WhatsApp o me puedes escribir por este medio. Por WhatsApp me encuentran, perfecto, arturo.legales.pineda, acá está, perfecto. Ahí te estaré contactando, mi estimado Arturo, y estaremos atendiendo tu tema para hacerte llegar tu usuario. Si no has creado tu perfil, te hacemos tu perfil básico, tu perfil base, para que tú lo puedas cambiar. Bueno, si no hay más dudas o comentarios, agradezco a todos el habernos acompañado hasta estas horas de la noche. Muchísimas gracias y pues nos despedimos. Máster Miguel, no sé si quiera dar algunas palabras ya para acompañarme a cerrar el evento. Maestrazo. Relax, me dice, no, yo que lo quiero invitar a que se sume a la pachanga y no quiere. Pero muchas gracias a todos y nos estamos viendo en próximos eventos de defensores. Gracias, Nahum, muchísimas gracias. Y recuerden, estas conferencias se van a grabar y van a poder visualizarlas para los usuarios CTI, y algunas de estas conferencias para Defensores Junior y otras para el plan Defensores. Entonces, quedamos a sus órdenes y nos estamos viendo en próximos eventos. Hasta la próxima. ¿No? Para quienes gusten conocer más temas y conocer más información, también tenemos la comunidad virtual actualizándome, el aula virtual actualizándome. Es este enlace que les mandamos, este es el enlace del aula, y aquí pueden entrar. Hoy estaba como privada, pero pueden entrar cualquier día sin contraseña, no les pide contraseña, y ahí pueden escuchar la barra de programación. Pueden seguirnos en redes sociales, en Defensores MX, en Diablillo Fiscal, en Actualizándome, y siempre estamos difundiendo esta información de manera gratuita. Estamos dando charlas, traemos una barra de programación que tiene programación casi todo el día, todos los días, sábados y domingos, y ahí pueden sintonizar los programas, en este caso, en los programas de la barra Actualizándome,
mañana a las 10 por esta vía. Ahí nos vemos, maestrazo, y están todos invitados. Recuerden, es el mismo enlace de actualizandome.com/aula virtual y no les va a pedir contraseña.